Imagina California, a finales de la década de 1960, Estados Unidos, vivía un periodo de grandes cambios culturales. La música rock dominaba la radio. Los movimientos juveniles hablaban de libertad, paz y transformación social. Miles de jóvenes se trasladaban a lugares como San Francisco y Los Ángeles, buscando una vida distinta, lejos de las estructuras tradicionales de la sociedad. Era la época del llamado movimiento hippie, una generación que buscaba nuevas formas de vivir, nuevas ideas y nuevas experiencias. Pero en medio de ese ambiente de cambio y libertad, surgiría una historia que conmocionaría al país entero. Una historia que marcaría el final simbólico de aquella década. La historia de Charles Manson. Charles Mills Manson nació en 1934, en Cincinnati, Ohio. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad familiar. Su madre era muy joven cuando él nació, y durante sus primeros años, la vida familiar fue complicada. Pasó parte de su niñez en hogares temporales y centros juveniles. Desde muy joven tuvo problemas con la ley. Durante su adolescencia fue detenido en varias ocasiones por pequeños delitos y robos menores. Escapes de instituciones juveniles. Gran parte de su juventud transcurrió dentro de centros de detención o prisiones. Durante esos años desarrolló una personalidad compleja y contradictoria. Aprendió a manipular situaciones, a observar el comportamiento de otras personas y a adaptarse rápidamente a distintos entornos. También comenzó a interesarse por la música y por diversas corrientes filosóficas que circulaban entre los jóvenes de la época. A mediados de los años 60, fue liberado nuevamente de prisión. Era 1967. Estados Unidos vivía el llamado verano del amor. Miles de jóvenes se reunían en San Francisco y otras ciudades buscando nuevas experiencias culturales y espirituales. Manson llegó a California justo en ese momento. Comenzó a relacionarse con grupos de jóvenes que vivían de forma alternativa, personas que viajaban, compartían comunidades improvisadas y buscaban nuevas formas de vida. Con el tiempo comenzó a rodearse de un pequeño grupo de seguidores. Algunas de estas personas eran jóvenes que habían abandonado sus hogares o buscaban pertenecer a algún tipo de comunidad. El grupo se fue consolidando poco a poco. Compartían vivienda, viajes y actividades diarias. Manson hablaba con frecuencia sobre filosofía, espiritualidad y música. Sus seguidores lo veían como alguien que tenía respuestas a muchas de sus inquietudes. Durante ese periodo el grupo se trasladó a distintos lugares hasta instalarse finalmente en un rancho abandonado conocido como Spahn Ranch, cerca de Los Ángeles. El rancho había sido utilizado años antes como escenario para películas del oeste. En aquel momento estaba prácticamente abandonado. Ese lugar se convirtió en el centro de la comunidad que se formó alrededor de Manson. Durante meses, el grupo vivió allí de forma aislada. Compartían tareas cotidianas, música y largas conversaciones sobre ideas filosóficas y sociales. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a surgir comportamientos cada vez más preocupantes. Las ideas de Manson se volvieron más extremas. Sus discursos comenzaron a mezclar referencias culturales, interpretaciones personales de música popular y teorías sobre conflictos sociales. Muchos de sus seguidores empezaron a creer profundamente en sus palabras. Este proceso ha sido estudiado durante décadas por psicólogos y especialistas en comportamiento social. Se analizan los mecanismos de influencia, liderazgo y presión grupal que pueden surgir en comunidades aisladas. A finales de la década de 1960, ocurrieron una serie de eventos que conmocionaron profundamente a la sociedad estadounidense. Los hechos generaron una enorme atención mediática y una investigación policial extensa. Las autoridades comenzaron a investigar los sucesos y poco a poco fueron conectando a varios miembros del grupo con los acontecimientos. Las investigaciones llevaron finalmente al arresto de Charles Manson y varios de sus seguidores. El proceso judicial comenzó en 1970. El juicio se convirtió en uno de los más seguidos por los medios en la historia de Estados Unidos. Periodistas de todo el país acudieron para cubrir cada detalle del caso. Durante el juicio se presentaron numerosos testimonios y evidencias. El proceso duró varios meses y generó intensos debates públicos. Las audiencias estaban llenas de periodistas, abogados y espectadores interesados en comprender lo ocurrido. Finalmente,
Tras un largo proceso judicial, el tribunal emitió su veredicto. Las condenas marcaron el final del caso judicial, pero el impacto social de aquellos acontecimientos continuó durante décadas. El caso se convirtió en uno de los más estudiados en la criminología moderna. Sociólogos, psicólogos y expertos en comportamiento humano analizaron durante años los factores que pudieron influir en el desarrollo de aquella comunidad y en las decisiones tomadas por sus miembros. También se estudió el contexto cultural de la época. La década de 1960 fue un periodo de grandes cambios sociales en Estados Unidos. Movimientos culturales, transformaciones políticas y una generación joven buscando nuevas formas de identidad. Muchos investigadores consideran que este caso refleja cómo ciertos factores sociales, psicológicos y culturales pueden combinarse de forma compleja. Hoy, décadas después, la historia sigue siendo objeto de análisis académico. Universidades, libros y documentales examinan el caso desde distintas perspectivas. El objetivo no es recrear el sensacionalismo de los hechos, sino comprender las dinámicas humanas que pueden surgir en determinadas circunstancias. Comprender cómo se forman los grupos, cómo se desarrolla la influencia dentro de ellos, y cómo las personas pueden tomar decisiones que, vistas desde fuera, resultan difíciles de entender. El estudio de estos casos ha ayudado a mejorar el conocimiento sobre comportamiento social, manipulación psicológica y dinámicas de grupo. Hoy el nombre de Charles Manson sigue siendo recordado como parte de la historia criminal del siglo XX, pero también como un caso de estudio que permitió comprender mejor algunos aspectos complejos de la psicología humana. La historia sirve como recordatorio de la importancia de analizar los contextos sociales y las dinámicas de influencia que pueden surgir en determinadas situaciones, porque comprender estos fenómenos es una herramienta fundamental para prevenir que historias similares vuelvan a repetirse en el futuro. El caso continúa siendo estudiado no solo como un episodio criminal, sino como una lección histórica sobre la complejidad del comportamiento humano y sobre la importancia de la responsabilidad individual dentro de cualquier sociedad.